pessoas estão aqui no... Gratidão. Nós estamos iniciando mais uma reunião do Fórum de Mediação, Justiça Restaurativa e Cultura de Paz, aqui no estado do Ceará. E iniciamos hoje com muita alegria, muita honra de receber a todos e todas que estão aqui, aos convidados, às pessoas que vêm de outros lugares. Vocês nos honram com a sua presença, muito grata. Hoje temos a honra também de poder compartilhar e ouvir um pouco da história, do trabalho que vem sendo realizado pelo professor Dr. Esteban Ramos, que vai estar conduzindo aqui uma apresentação. Então, o nosso querido Caco, para quem já conhece, todo mundo conhece aqui no Ceará, no Brasil, então, e fora dele também, né, Caco? O rapaz é internacional também. Então, muito grata, Caco, pelo apoio mais uma vez, muito grata, Cida, muito grata a todos os companheiros e companheiras do Fórum, e muito grata a todo companheiro, companheira, invitado que aceitaram esta invitación para estar con nosotros hoy por la tarde, por toda la tarde, con el profesor maestro Esteban Ramos. Caco, é com você, com o professor. Vamos ter uma ótima reunião, muita gratidão e até. Boas tardes, pessoal. Fazendo eco a Nádia, né? Desejar boas-vindas a todo mundo. É muito bom, inclusive, estar com vocês outra vez. Faz um tempo que eu não apareço. Só antes da gente passar a palavra para o nosso convidado, para quem não pegou, né, mais ou menos como é que vai funcionar o nosso debate. Esteban vai fazer a apresentação dele, aí 45 minutos, 1 hora, e a ideia é que ele faça toda a apresentação e que depois a gente abra para o debate. Se ao longo da fala do Esteban vocês se sentirem impulsionadas a fazer uma pergunta, um comentário, compartilhar uma experiência, coloquem no chat, né? Nádia e eu vamos tomar o cuidado de fazer esse registro, que ao final da fala do Esteban, a gente abre, né, para compartilhar o que foi colocado, abre o microfone também, se for o caso, né, mas para garantir aí que não, para não quebrar, né, o raciocínio do professor, né? Então, isso posto, né, das boas-vindas, o Esteban vai falar em espanhol, né, e aí, se a gente precisar de ajuda, Nádia e eu também estamos aqui para esse apoio. Isso posto, né, apresentar o nosso convidado, né, o Esteban Ramos, que é doutor em Ciências Políticas pela Universidade de Valladolid, é mestre em Investigação Participativa para o Desenvolvimento Local, e licenciado em Ciências Políticas pela Universidade Complutense de Madrid. Atualmente, o Esteban é coordenador da área de paz do Instituto Universitário em Democracia, Paz e Segurança, da Universidade Nacional Autônoma de Honduras. É membro conselheiro da Associação Internacional para a Pesquisa da Paz e diretor da revista latino-americana de estudos da paz e conflito. Escreveu vários artigos de investigação científica sobre a epistemologia da paz e do conflito e sobre a educação para a paz. O Esteban também é o autor responsável pela conceituação dessa ideia que ele veio compartilhar com a gente hoje, que é a paz transformadora. Eu não conhecia, Nádia que me apresentou, né? E fiquei bastante instigado também por conhecer, então estou muito feliz de estar aqui para te ouvir, Esteban, e com isso eu te passo a palavra, se te parece, puedes empezar quando quieras. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muito bom, muito obrigado. Muchísimas gracias a todos, a todas por la invitación y bueno, por compartir estos momentos, ¿no? Creo que es importante generar este tipo de espacios de debate, de reflexión, para conocer, ¿no? Como decía ahora Caco, ¿no? También las perspectivas alternativas, emergentes, que existen en la disciplina de los estudios de la paz y el conflicto, porque estas
perspectivas o enfoques de la paz nos pueden dar algunas líneas interesantes para el trabajo en el que estamos todos y todas convocadas, que es el de construir paz, ¿verdad?, en América Latina. Y por ahí quería empezar un poco el conversatorio en realidad, ¿no? Voy a tratar de hablar despacio, pero yo me emociono un poco y de pronto hay momentos en los que hablaré demasiado rápido. Traten de decírmelo por el chat o no sé. Ahí dijo Caco que iba a hacer un gesto raro para que a ver si me doy cuenta. En todo caso, arranco compartiendo pantalla, ¿vale? Con una presentación de PowerPoint un poco para que nos va a servir como apoyo visual, ¿no?, de lo que estoy diciendo, por si acaso, también en términos también del lenguaje. Fundamentalmente voy a tratar de tocar elementos claves teóricos en la primera y la segunda parte de la presentación. Vamos a hablar un poco del concepto de la paz negativa, que seguramente todos ustedes ya conocen, pero quiero dar cuenta de cómo este concepto vive, digamos, una reconversión y se termina instalando en la lógica de la paz liberal también, ¿no? Entonces es como algunos elementos que de esa concepción de la paz negativa hoy se modernizan y se instalan en la lógica de la paz liberal. Tengo un artículo sobre eso que se llama Paz y participación en la disciplina de los estudios de la paz y el conflicto, que hemos publicado hace un año, más o menos, lo pueden buscar en internet. Y después voy a hablar un poco de la concepción de la paz positiva de Johan Galtung, que la conocen seguramente, así que voy a ser muy sucinto, pero es importante partir de ahí para entender un poco estas otras corrientes de pensamiento que se han venido generando en la disciplina en los últimos años y que, como digo, creo que aportan algunos elementos interesantes para el trabajo tanto de construcción de paz desde las bases como también desde las instituciones. Por último, y que es una parte que vamos a ver cómo sale, esto tal vez podemos hacerlo más dialogado, no sé, vamos a ver cómo llegamos. Quisiera abordar algunas pinceladas importantes que considero importantes sobre las implicaciones que tiene comprender la paz desde la lógica de la paz transformadora y, digamos, las líneas de acción para la construcción de paz que se vertebran en esa lógica de la paz transformadora. Entonces voy a hablar un poco de investigación, de educación y de acción para la paz. Entonces lo primero es empezar por lo que sabemos. Todo el mundo habla de paz, todo el mundo utilizamos el término paz, pero definitivamente al utilizarlo, en realidad nuestras acciones demuestran que tenemos una concepción diferente de la paz, seguramente, ¿no? Esto nos pasa habitualmente en la convivencia y lo podemos también analizar cuando vemos los comportamientos muchas veces de nuestros estados, ¿no?, que hablan de paz, pero luego justifican guerras, ¿verdad?, en son de la paz. Aquí tenemos algunas fotos que dan cuenta de eso, ¿no? La guerra de Irak, por ejemplo, que es esta foto del centro, fue justificada en aras del mantenimiento de la paz en el mundo. Incluso porque había que responder a la amenaza que suponía la existencia de armas de destrucción masiva. Armas que, por supuesto, no existían, pero fíjense, ¿no?, la lógica que hay detrás de ese planteamiento, ¿no? Ante la amenaza que representa, en este caso Irak, para la seguridad y la paz mundial, pues se justifica y se legitima una guerra de conquista, de sometimiento. La otra de al lado también es la del muro. Este es el prototipo del muro que el señor Donald Trump quiso y de hecho desarrolló una gran parte de poner en la frontera de Estados Unidos con México, ¿no? También destila esa misma lógica de la paz entendida desde una perspectiva de paz negativa. Dice Trump,
para salvaguardar la paz y el bienestar y la vida tranquila y armónica, entre comillas, ¿verdad?, del pueblo norteamericano y salvarla de la amenaza que representan los migrantes latinoamericanos, construimos un inmenso muro, ¿verdad?, que impida que esa amenaza acceda al territorio nacional. Todas estas concepciones en realidad son concepciones de paz negativa. Beben, digamos, hunden sus raíces a dos conceptos muy importantes, que son la Eirene griega y la Pax Romana. Estamos hablando del siglo V a.C., más o menos, siglo III a.C., estamos hablando de las polis griegas y del Imperio Romano. Básicamente la Eirene griega significaba ese estado de armonía, de tranquilidad que se producía al interior de nosotros, de los que somos iguales, cuando las amenazas de los otros, de los que son diferentes, recuerden la Grecia clásica, los otros eran denominados bárbaros, cuando las amenazas de los pueblos bárbaros dejan de existir, ¿no? Entonces esa sensación de tranquilidad, de armonía, incluso de bienestar, ¿verdad?, que se genera al interior de nosotros, es entendida como paz, en la lógica de la Eirene griega. Es decir, la paz al interior de nosotros frente a la amenaza que representan los otros. Por otro lado, la concepción de la Pax Romana se entiende básicamente como la imposición de un determinado orden social, político y económico sobre un territorio y la reproducción y el mantenimiento de ese determinado orden político, social y económico en el territorio y el conjunto de la ciudadanía por las buenas o por las malas. Es decir, es una concepción que no tiene en cuenta en ningún caso los derechos humanos, la legitimidad del acto, ¿no?, sino es una concepción del mantenimiento de un determinado statu quo, de un determinado poder en el territorio, a como dé lugar. Estas dos concepciones de la paz, la de la Irene griega y de la Pax Romana, son, por así decirlo, como los pilares que sostienen la concepción de la paz negativa. Esto ustedes lo saben. Básicamente, una concepción limitada y restrictiva de la paz que ha sido hegemónica en el mundo desde el siglo V a.C., y que, por desgracia, sigue siendo muy importante y muy relevante en la actualidad. Básicamente, entender la paz desde la lógica de la paz negativa implica comprender la armonía, el estado de bienestar al interior de nosotros, salvaguardando o defendiéndonos de las amenazas que suponen los otros. Y para ello nos dotamos de un fuerte sistema político, económico, militar que controla el territorio y que garantiza que esa supuesta tranquilidad al interior de nosotros se pueda mantener, se pueda desarrollar. Esa es la concepción básica de la paz negativa. Y esta concepción definitivamente tiene una serie de consecuencias. Si nos damos cuenta, con esta manera de entender la paz, terminamos por legitimar la guerra, la militarización de la sociedad, incluso, ¿verdad?, pues para que ese orden social pues se pueda mantener, el exterminio de lo diferente, incluso dentro de esa propia sociedad, ¿no?, para mantener ese orden y esa tranquilidad. Es una concepción completamente desligada de la justicia, de la atención de las necesidades, etc. Y es la concepción, por ejemplo, que sostienen las políticas de mano dura, tan en boga en América Latina, ¿cierto? Pero fíjense que esa concepción de la paz, que legitima las políticas públicas tan profundamente violentas de nuestros estados, también la sentimos dentro de nosotros y de nosotras, incluso sin darnos cuenta. Justificamos en muchas ocasiones la violencia. Por ejemplo, no sé,
hay un montón de personas que van armadas y que consideran que es buena idea ir armados para defendernos de las potenciales amenazas que representan los otros seres humanos. En América Latina han progresado muchísimo lo que se conoce como barrios seguros o comunidades cerradas, ¿verdad? Que viven, digamos, de puertas hacia adentro, colocando a seguridad privada y militarizando toda la salida y la entrada de personas, con esta lógica detrás, ¿no? Para sentirnos seguros y defender nuestra tranquilidad y nuestro orden al interior de nosotros, pues nos protegemos de los otros, ¿no? Porque los entendemos como una potencial amenaza. Y esa lógica que tanto habita en nosotros incluso permea o ha llegado a nuestros sistemas educativos durante mucho tiempo e incluso a la manera en la que interpretamos la crianza con nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? Por ejemplo, cuando recurrimos al golpe en la típica pelea, ¿verdad? Entre hermanos, ¿no? Cuando uno es padre o madre, ¿no? Recurre al golpe en gran medida para dejar muy claro cuál es el orden del hogar, quién se encuentra al mando y cuál es el papel y el rol del hijo y de la hija en ese hogar. Todas estas concepciones que habitan en la política de nuestros estados, pero también en nuestra manera de interpretar la vida, legitiman la violencia, propician el desarrollo de la violencia. Y eso es un drama. Un drama que, bueno, podríamos demostrar con infinitos datos, ¿no? Sobre el crecimiento del militarismo, del armamentismo en el mundo. Tenemos instalada el día de hoy la capacidad nuclear para terminar con la vida en el planeta Tierra, si una guerra nuclear tiene lugar. Asombrémonos de lo que esto significa, teniendo en cuenta que una potencia nuclear como Rusia está invadiendo un país en la frontera con Europa, y lo que puede significar esto en términos geopolíticos. Y tenemos también desplegadas unas tecnologías militares que permiten matar como si estuviéramos en un videojuego, ¿no? Rompiendo, ¿verdad?, esa relación entre el técnico y lo que está sucediendo, ¿no? Las bombas son lanzadas por instrumentos, bueno, por drones no tripulados, ¿verdad?, que impactan en las vidas de las personas, con gente que está jugando como si fuera un videojuego, ¿no? Estas tecnologías militares han generado un mundo polarizado, inseguro y en la actualidad muy frágil. Aquí tenemos algunos datos de las inversiones en defensa, en seguridad, en general, del año 2011, y podemos ver cómo en la actualidad, bueno, los últimos datos, 18 y 19, estas pues han ido aumentando, ¿no? Permanentemente. Brasil es el estado que en términos absolutos más invierte en millones de dólares en defensa de toda la región, pero no en términos relativos, ¿no? En términos relativos, Colombia y Ecuador son los dos estados que más invierten en tecnología, en gasto militar del Producto Interior Bruto. ¿Qué nos dice esta concepción entonces negativa y restrictiva de la paz? ¿En qué se caracteriza? Como resumen, bueno, básicamente entender la paz desde una lógica de paz negativa implica comprender la paz como una imposición de un orden social, político y económico sobre el territorio y la ciudadanía, el mantenimiento, ¿no?, de ese orden, aunque sea ilegítimo, e implica la legitimación y la normalización de la violencia como manera de actuar, ¿verdad?, para precisamente protegernos, defendernos, etc. Además de eso, esta concepción de la paz restringe el papel que juega la ciudadanía en los procesos de construcción de paz.
El ciudadano es visto como un objeto de la paz que tiene que acatar lo que los actores, lo que los sujetos de la construcción de paz, que son básicamente el Estado con sus ejércitos, definan. Básicamente lo podríamos resumir con esa última frase, ¿no? La paz la firman los estados, no la construye la población, desde esta lógica, ¿no? Y esta lógica sigue presente. Lo que ha sucedido es que se ha ido modernizando a lo largo del tiempo, ¿no? Y ya desde los años 90 hasta la actualidad, pues ahora bebe, digamos, de la conceptualización de la paz liberal. Vamos a tratar de dar algunos elementos ahí que son importantes. Por ejemplo, desde la lógica de la paz negativa, se decía pues, que al final paz tiene que ver, ¿verdad?, con la imposición de un determinado orden, ¿no?, en un territorio para generar tranquilidad. Desde la década de los 90, esta relación de la imposición de un determinado sistema sobre el territorio se moderniza porque se concibe que la paz, en la lógica liberal, es el desarrollo y la imposición de un modelo de Estado liberal, con todo lo que eso implica, con el desarrollo de una estructura de poder política liberal, es decir, las democracias representativas o delegadas, insertas, por supuesto, en el mercado global capitalista. Son las dos cosas. En un mercado global capitalista, insertar y crear estados democráticos con su respectiva división de poderes en la lógica liberal. Esto tiene una consecuencia muy importante que ya vamos a ver ahora en la siguiente filmín. El otro elemento fundamental de esta modernización de la paz negativa en la paz liberal es que el foco de la lógica de la paz liberal es el fortalecimiento de la institucionalidad y el desarrollo de procedimientos administrativos formales, con la vista puesta en reducir las violencias directas o los conflictos que entre población se puedan generar, pero no preocupados y ocupados de trabajar sobre las violencias estructurales. Y eso es un matiz muy importante que tiene unas consecuencias muy grandes, porque si se fijan ustedes, implica desligar la concepción de la paz de la concepción de justicia. Dos consecuencias fundamentales tiene esta modernización, ¿no? Por un lado, pues entender que para construir paz hay que ser un Estado liberal y punto, lo que otorga al ciudadano el papel de mero votante de la paz. Es el beneficiario de la paz. No es tampoco el constructor. La paz la hacen los estados y fundamentalmente sus instituciones político-administrativas. Es una continuación de la lógica. El otro efecto, todavía más perverso, es que a partir del desarrollo de la lógica de la paz liberal, se desarrolla también la lógica de la maximización de los beneficios y de la acumulación por despojo propias del sistema neoliberal capitalista de producción. Con lo que, fíjense, se instaura la paz, pero se potencia el desarrollo de las inequidades derivadas de un sistema económico basado en la explotación de la vida. Entonces, la propia lógica de la paz liberal genera violencias estructurales muy fuertes sobre los territorios. Claro, aquí voy a poner algunos rasgos comunes entre esta paz negativa y la paz liberal. Las dos entienden que la paz es un resultado, el resultado de desarrollar, imponer en los territorios un orden social, político y económico. Desde la paz liberal, el imperio romano, si se quiere decir así, desde la lógica de la paz liberal, el sistema político, liberal y económico capitalista. Las dos concepciones de la paz terminan por
abogar, ¿no?, por generar, por potenciar el mantenimiento y la reproducción de dicho orden, incluso legalmente, ¿verdad? Pero se desligan de la justicia social en última instancia. Las dos concepciones de la paz terminan por anteponer el control social a la procura de justicia, precisamente. Y por último, las dos concepciones de la paz reducen el papel del sujeto, de la ciudadanía, en la construcción de la paz. Unos, desde la paz negativa, ni siquiera se les tiene en cuenta, pero otros, desde la paz liberal, reducen la participación de la ciudadanía al voto. Miren, por ejemplo, lo que pasó en Colombia. Negociación entre el Estado colombiano y la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que da como resultado un acuerdo de paz. Un acuerdo de paz que después es votado en plebiscito por la población. ¿Cuánto participó la gente en la construcción de ese acuerdo? Entonces, fíjense la lógica, ¿no?, y lo que implica las lógicas de la paz con la que se trabaja a la hora de desarrollar políticas públicas o procesos de construcción de paz. Es importante entonces detenernos en las concepciones a partir de las cuales construimos paz. En este recorrido es importante, claro, rescatar estas otras alternativas, ¿verdad? A estas dos posiciones hegemónicas de la paz liberal y de la paz negativa, pues se enfrentan otras que tienen unas consecuencias y unas formas de entender estos procesos de paz muy distintas. Claro, la primera la conocen perfectamente, no me voy a detener mucho. Johan Galtung, paz positiva. Lo que hace el autor fundamentalmente es entender que la violencia va más allá de la violencia directa. Hay que entender la violencia. ¿Ya pasaron 30 minutos? Sí, estoy jodido entonces, estimados. Muy bien. Es entender entonces que la paz tiene que ver con tres dimensiones. No solamente es reducir o minimizar la violencia directa, es decir, la causada por las personas, ¿verdad?, sobre otras en un momento dado, sino sobre todo la violencia estructural y la violencia cultural. Es la primera concepción de la paz que articula la lógica de la justicia a la lógica de la paz. Es decir, es necesario frenar, terminar con la violencia estructural, construyendo estados que permitan la atención de las necesidades materiales del conjunto de la población. La paz se relaciona también con la justicia social. Y por supuesto, en el otro de los vértices del triángulo que nos plantea Galtung, la paz también tiene que ver con la deconstrucción y la transformación de todas estas ideas, relatos y símbolos culturales, ¿verdad?, que incitan, que propician la violencia directa y la violencia estructural. Por ejemplo, el entender que la violación a una mujer sucede porque la mujer va vestida con falda corta, ¿no? Como que va vestida provocativamente. Eso es un rasgo de violencia cultural. Entonces, también la paz tiene que trabajar en esa dimensión cultural del proceso. Esta concepción de Galtung permite hacer un salto cualitativo muy importante en la lógica de los estudios de la paz y el conflicto. A partir de esa perspectiva de paz positiva, una perspectiva de paz multidimensional que se liga con la justicia y que implica de alguna manera a la ciudadanía también en su construcción como sujeto responsable, es que emergen ahora, en esta tercera fase, por así decirlo, de los estudios de la paz y el conflicto, múltiples propuestas epistemológicas y metodológicas, ¿verdad?, que abordan y entienden la paz de otras formas, ¿no?, pero que recogen esos postulados también de la paz positiva. Una de esas, en la que hemos estado trabajando un conjunto de autores, es la paz transformadora, que se puede resumir un poco en este dibujo, ¿no?, de una manera sencilla, ¿no? La paz transformadora se entiende como un proceso vivo y activo, no como una meta a alcanzar,
sino como el camino que construimos los seres humanos al andar. No un camino prefabricado por un ingeniero. El camino que se construye al andar. Y es un camino que construimos juntos y juntas cuando logramos algo muy importante, que se conoce con el nombre de atención sinérgica de las necesidades. La paz transformadora nace cuando los seres humanos somos capaces de atender sinérgicamente las necesidades. ¿Y eso qué significa? Pues vamos a tratar de ejemplificarlo. En esta figura tenemos a una madre que está alimentando a su criatura, a su bebé, a partir, pues eso, con la lactancia materna, ¿no? Este es un ejemplo paradigmático de lo que significa la atención sinérgica de las necesidades. Con esta práctica, la mamá atiende la necesidad de alimento de la criatura, pero también atiende otras necesidades importantes de la criatura. Por ejemplo, la de afecto o, por ejemplo, la de abrigo. Y no solamente atiende con esta práctica de la lactancia materna necesidades de la criatura, sino también necesidades de la propia madre. Necesidades fisiológicas, por ejemplo, como la que tiene que ver con extraer la leche del cuerpo, pero también necesidades afectivas de construcción relacional del vínculo con la criatura. Un vínculo fundamental para la vida humana. Entonces, fíjense, ¿qué significa atención sinérgica de las necesidades? Significa poner en práctica acciones que propicien tanto la atención de las necesidades del otro como del conjunto de la ciudadanía. Es decir, evitar poner en práctica acciones violadoras o inhibidoras de la posibilidad de que la humanidad atienda sus necesidades. Esta traducción o este concepto tan importante de atención sinérgica de las necesidades que tomamos de Max Neff, Elizalde y Oppenheim es el que básicamente vertebra el concepto de paz transformadora. ¿Qué es paz transformadora? El proceso a partir del cual los seres humanos logramos poner en práctica acciones sinérgicas que posibilitan el desarrollo pleno de las potencialidades humanas. Aquí tienen un poco la definición más técnica, ¿verdad? Pero básicamente lo podemos concretar en estos dos elementos. La paz transformadora se entiende como el proceso a partir del cual logramos desarrollar modelos convivenciales de buen vivir, modelos integrales de buen vivir. Y esto implica necesariamente el desarrollo de procesos de carácter participativo e integrales. Vamos a detenernos mínimamente o un poquito en esto, aunque ya voy un poco mal de tiempo. Pero los procesos de construcción de paz transformadora son procesos que necesariamente requieren de la participación deliberativa, sentipensante y vinculante de la población. Porque sin esa participación es imposible conocer y actuar de manera sinérgica. Es imposible dar atención a las necesidades de la gente porque no se conocen cuáles son, porque no se debate tampoco entre las distintas fórmulas que permitirían atender esas necesidades. Y esto tiene un impacto metodológico muy importante, porque quiere decir que para los procesos de construcción de paz transformadora necesitamos asumir las metodologías participativas. Súper importante. Para que todos y todas, juntos y juntas, podamos definir cuáles son los problemas y los conflictos a transformar, cuáles son las características que estos tienen, cuál es la realidad concreta en la que yo vivo. Debatir colectivamente sobre por qué entendemos que el problema es de determinada manera o de otra,
y construir juntos y juntas esas propuestas que propicien la atención sinérgica de las necesidades, más allá de las propuestas que pueda tener una persona u otra. Construir juntos y juntas propuestas efectivas de atención sinérgica de las necesidades. Esto nos obliga al debate, a la escucha, a la reflexión, al ponernos en los zapatos del otro y de la otra. Y son retos metodológicos muy grandes para nosotros y nosotras, como activistas de la construcción de paz o como personas interesadas, ¿verdad?, en la justicia social en general. Básicamente, esta participación para la construcción de la paz debe desarrollarse lo más integralmente posible, y para eso hay que contemplar 4 dimensiones importantes. La primera es la dimensión personal, la dimensión interna, el equilibrio de la mente y del corazón, la deconstrucción de los sentimientos violentos o de odio o de ira o de rabia por otros que puedan ser generadores de apertura, de diálogo, de consenso, de fraternidad. Esto entonces nos obliga a una deconstrucción de lo que somos, de cómo sentimos y de cómo actuamos a partir de esos sentimientos. Implica, por tanto, una reflexión autocrítica fuerte de cómo somos en el mundo. La segunda de las dimensiones importantísimas de estos procesos de construcción de paz transformadora es la dimensión social, relacional y cultural. Es la construcción de relaciones equitativas, de relaciones en las que todos y todas podamos atender las necesidades sinérgicamente y no uno a costa de las necesidades del otro. Aquí, por ejemplo, me gusta poner sobre la mesa las relaciones de pareja que normalmente construimos los hombres. Relaciones en las que solemos entender a la mujer como un objeto a nuestro servicio y que desgraciadamente tiene impactos terribles en las convivencias del mundo, y que afortunadamente el movimiento feminista ha denunciado, estudiado y está logrando transformar integralmente. Aquí nos tendríamos que hacer la pregunta, en la lógica de la construcción de paz transformadora, en cómo podemos construir relaciones sinérgicas con la otredad en nuestra pareja. Esto implica muchas transformaciones a la hora de relacionar. Y esta dimensión aborda también las relaciones que establecemos en cualquier ámbito en el que nos desarrollamos. En nuestro ámbito laboral, en nuestro ámbito vecinal, etc., ¿no? Cómo transformamos la manera de vertebrarnos y relacionarnos con el otro. Tercera dimensión importantísima es la dimensión estructural. Esta ya la recoge Galtung, ¿verdad? La dimensión estructural es clave porque estamos hablando de que el sistema político y económico genera violencias, violencias terribles que impiden la realización humana, por lo menos la realización de las mayorías de los pobladores. Se trata, por tanto, de abordar un proceso de construcción de un sistema político y económico que supere la lógica de la democracia delegada y que supere la lógica capitalista de la maximización de los beneficios por otras lógicas posibles. Y ahí estamos convocados todos y todas a construir esas democracias diferentes, horizontales, plenas, que nos permitan una gestión del poder comunitaria, ¿verdad?, horizontal, y estamos también convocados a pensarnos y a construir en nuestro propio metro cuadrado incluso fórmulas económicas que permitan la atención material de las necesidades del conjunto. Hay múltiples propuestas en este sentido, ¿no? Desde la economía del regalo hasta otro tipo de economías, ¿verdad?, interesantes, emergentes, alternativas, que beben de esta lógica de paz transformadora. Y por último, pero no menos importante, es la dimensión holística o ambiental. Estamos hablando aquí de transformar la matriz de relación que la humanidad contrae con la naturaleza. Pasar de entender que la naturaleza es una especie de conjunto de recursos para nuestro beneficio, a entender que la naturaleza ofrece bienes que debemos cuidar y respetar.
Y esto tiene definitivamente un impacto tremendo en cómo vivimos, en cómo nos relacionamos, en cómo producimos, en cómo desarrollamos las normatividades, ¿verdad?, sociales. Las 4 dimensiones son dimensiones que actúan a la vez. Son dimensiones que debemos propiciar juntas y no caer en la trampa de empezar por la personal para luego desarrollar las otras. Porque la dimensión personal de la paz únicamente se desarrolla cuando trabajamos en la dimensión social, estructural y ambiental. Por tanto, el gran desafío que tenemos los constructores de paz transformadora es entender que debemos actuar en las 4 dimensiones de la construcción para la paz desde nuestro propio metro cuadrado de acción. Y esto definitivamente implica, claro, la emergencia de conflictos. Conflictos que básicamente tienen que ver con esta maravillosa frase de Gandhi. Y es que, claro, la Tierra proporciona lo suficiente para atender las necesidades de todos, pero ojo, no proporciona lo suficiente para atender la codicia de algunos. Implican estos procesos de construcción de paz transformadora cambios estructurales que a muchos y a muchas no les convienen. He dicho muchos, pero en realidad habría que decir algunos pocos, porque son una minoría las que dominan el sistema económico y las que disfrutan de todos sus derechos políticos. Ahora bien, aquí hay que entender una cosa muy importante. La emergencia de conflictos cuando desarrollamos procesos de construcción de paz transformadora es posible, pero no necesariamente es mala. El conflicto puede ser una oportunidad fundamental para la transformación social, para la generación de la atención sinérgica de las necesidades. Eso sí, no legitimarán nunca una respuesta por nuestra parte de carácter violador o violenta, porque si procediéramos con medios violentos, nunca estaríamos logrando la atención sinérgica de las necesidades. Entonces, la construcción de paz transformadora puede implicar el desarrollo, incluso, ¿no?, el trabajo en la generación de conflictos. Sí, puede ser, pero nunca jamás lo será de la violencia. Porque, como decía Gandhi muy bien, de un medio violento emerge un fin violento, porque entre los medios y los fines existe la misma relación que existe entre las semillas y los respectivos árboles. De una semilla de aguacate nace un árbol de aguacate. De un medio violento se genera un resultado violento. Entonces, por supuesto que pueden emerger conflictos, pero la gestión no violenta de los conflictos es fundamental para desarrollar cambios estructurales y personales y sociales y ambientales. Dicho esto, que yo sé que he ido muy rápido, vamos a aterrizar algunos elementos, algunas consecuencias que tiene esta manera de interpretar la paz en términos, digamos, más operativos. Nosotros entendemos desde la lógica de la paz transformadora que los procesos de construcción de paz deben desarrollar o deben desarrollarse en 3 líneas estratégicas. Deben propiciar procesos de investigación participativa, deben también conformar procesos de educación para la paz en clave de paz transformadora y deben promover la acción directa no violenta. Estos 3 ejes en realidad se retroalimentan entre sí, se complementan el uno con el otro y dibujan una suerte de trenza que se desarrolla de manera espiralada en el proceso del tiempo. Vamos a ver entonces cómo hacer esto posible, por lo menos algunos elementos importantes. El primero es que todos los procesos de construcción para la paz tienen alguna posibilidad de ser sustentables si y solo si asumimos una estrategia de acción colectiva freiriana. Estoy hablando mayoritariamente con compañeros y compañeras brasileiros,
Por tanto, ¿qué les voy a decir yo de Freire, ¿no? ¿Qué nos plantea Freire en las estrategias? Pues nos plantea algo que es fundamental y que a veces pasa desapercibido. Y es que todo proceso transformador aumenta, genera posibilidades mayores de tener éxito cuando tejemos entre los afines y los diferentes para seducir a los ajenos y aislar a los opuestos. Cuando logramos trascender la lógica de yo conmigo mismo y nada más que yo conmigo mismo y con los que piensan exactamente igual que yo, abrirnos a la construcción con esos diferentes y sobre todo seducir a los ajenos, a los que miran distantes hacia otro lado. Es fundamental construir una grupalidad lo más densa, amplia y diversa posible. Y eso es una estrategia fundamental de los procesos de construcción para la paz. Tenemos que ser más. Y además tenemos que ser diferentes. Y además tenemos que procurar que esa diferencia sea un valor agregado al proceso y no una dificultad. Y esto no es tarea sencilla. Porque únicamente con esta estrategia lograremos hacer frente al poder que tienen esos opuestos. Porque podrán ser pocos, pero son muy poderosos. Dentro de los elementos clave de las 3 líneas que hablábamos, la investigación participativa tiene un valor muy importante. No podemos ir por ahí en la lógica de la paz transformadora, tratando a la gente como objeto de estudio. Y esto es para los que estamos en la academia, ¿no? Las personas no son objetos de estudio. Las personas somos sujetos. Y esto nos impele a desarrollar procesos metodológicos que nos tengan en cuenta o que los tengan en cuenta como sujetos. Y por tanto hay que dotarse de metodologías de estudio y de investigación que propicien eso. Nosotros hemos diseñado una estrategia en 5 fases. No me voy a detener en todo esto porque sería como, ¿no?, otra conferencia, pero sí entender que es importante que conozcamos, que analicemos y que debatamos la realidad concreta todos juntos y juntas, no solo desde la visión del técnico o del investigador, sino juntos y juntas a partir del sentipensar colectivo. Y a partir del debate sobre esas realidades es que vamos a construir los autodiagnósticos necesarios para generar propuestas de consenso. Si no hacemos eso, corremos el riesgo de reproducir la lógica clásica de la investigación en la que llega un técnico, da cuenta de cuáles son las problemáticas en la comunidad, plantea una serie de iniciativas para resolverlas y se va. Y no se generan las segundas reflexividades críticas fundamentales para generar la transformación social. Por eso hay que basarnos en procesos participativos, con metodologías participativas para estudiar la realidad desde quienes constituyen esas realidades. Educación para la paz es la otra línea estratégica clave. Estamos aquí bebiendo de Freire, por supuesto que sí, así que no me voy a detener. Es necesario romper con la jerarquía educador-educando. Es necesario entender que los procesos de educación para la paz desde esta lógica no son procesos de transmisión del conocimiento, sino de construcción colectiva, deliberativa y sentipensante del conocimiento, y eso implica desarrollar metodológicamente todos esos procesos formativos de otra manera. De otra manera. Y esto nosotros lo trabajamos en 4 potencialidades. Para desarrollar procesos de construcción para la paz transformadora necesitamos trabajar la potencialidad del saber.
potenciar conocimientos, pensamientos y reflexiones críticas relacionadas con la paz, con la no violencia, con la transformación de conflictos desde otras lógicas. Entonces los procesos de formación para la paz van a abordar esa potencialidad, deben hacerlo. Pero no solamente de conocimientos y de reflexiones críticas vivimos en la educación para la paz. Tenemos que abordar esas otras 3 potencialidades, porque si no, la mesa se cae. La segunda de las potencialidades es el sentir. Necesitamos urgentemente que lo socioafectivo forme parte de los procesos educativos. Y por supuesto, en todo proceso de educación para la paz transformadora, lo socioafectivo será un elemento clave y vertebrador del proceso. Estamos hablando de potenciar la empatía, la inteligencia emocional, los lazos de relación afectiva entre sujetos. Y eso requiere planificación, requiere contenido, requiere metodología. Eso no sale por ciencia infusa. Tercer elemento clave o potencialidad de la educación para la paz transformadora, el querer, la disposición al cambio, el entender que estamos abiertos a pensar y a sentir diferente, el fomentar ese querer, esa disposición a entendernos como un sujeto que se para ante la vida de otra forma. Y eso también requiere un abordaje específico en los procesos educativos. Y por último, y absolutamente clave, es la potencialidad del saber. Una educación que no hace, una educación que no actúa, una educación que no tiene un componente de acción específico, es una educación que no transforma. Es una educación que no nos transforma. Es una educación que nos aleja de la realidad e incluso de nosotros mismos. La educación para la paz transformadora nos tiene que poner a debatir con nosotros mismos y nos tiene que poner a actuar con esas realidades que hemos estado conociendo y sintiendo. Voy terminando. ¿Qué nos implica la acción para la paz transformadora en esta tercera línea? Pues nos implica transformar la lógica democrática con la que solemos proceder para actuar de la manera más horizontal posible. Y esto tiene algunos elementos clave, los tengo aquí colocaditos, ¿no? Porque claro, confundimos muchas veces la democracia con el voto, con la toma de la decisión final. Y eso es el último paso de una secuencia democrática horizontal. El voto puede ser importante, no digo que no, pero mucho más importante que la toma de decisión va a ser la construcción del diagnóstico y la construcción y el debate de las propuestas con las que vamos a atender las necesidades. Por tanto, es importante la participación de la población en todo el proceso, en el debate de cuáles son las problemáticas y en el proceso de construcción de las políticas, así como en el momento de la implementación de las mismas y de la evaluación de las mismas. En este sentido, es clave entender la superación de las lógicas dilemáticas y cambiarnos el chip a las lógicas de la complejidad, de los tetralemas. Muchas veces queremos ver el mundo entre el sí y el no, entre lo bueno y lo malo. Forma parte de nuestra tradición judeocristiana, ¿no? Estamos culturalmente estructurados de tal forma que decimos A y no A, ¿no? Entre los excluyentes y los opuestos. Somos profundamente esencialistas. Se trata de romper esa lógica y entender que entre A y no A existen no solamente muchas posiciones intermedias, sino la posibilidad de superar ese eje de confrontación y entender la complejidad de la que somos parte. Eso muchas veces no es sencillo, ¿no? Pero hay técnicas y herramientas que nos permiten trabajar en eso.
Y dentro de esas técnicas y herramientas que nos permiten trabajar en eso está, por ejemplo, los talleres de generación de propuestas superadoras, ¿no? Es mejor basarnos en el debate y en el consenso, tratando de lograr un consenso lo más amplio posible, que propiciar los votos entre dos posiciones antagónicas. La democracia tiene que ver con la negociación, con el diálogo, con la mediación, con la transformación de la posición A y no A. ¿Por qué solo hay esas dos? No podemos construir B, C, D, E, F. Pues esa es la lógica. Y para eso se necesita una participación activa, deliberativa, sentipensante, ¿no? Esto se utiliza bastante, el método Transcend, ¿no? Que nos plantea Galtung, ¿no? De la superación de los ejes dicotómicos. Y todo ello, claro, en estructuras lo más horizontales y acentradas posibles, que no descansen en la lógica vertical, sino en la horizontal. Ejemplos de estos procesos hay bastantes en América Latina, afortunadamente, ¿no? Yo he puesto aquí los planes de vida digna de las comunidades indígenas del suroccidente colombiano, que me parecen ejemplos paradigmáticos de la lucha y del trabajo por construir modelos políticos alternativos efectivos, que funcionan. Tienen sus problemas, pero funcionan con una lógica democrática diferente a la lógica delegativa de las democracias representativas. Elementos claves también para estos procesos es la construcción de lo que llama Pedro Martín y Tomás Villasante conjuntos de acción ciudadanistas, que se bebe, ¿verdad?, de la estrategia que hablábamos antes de Freireana, ¿no? Cuantos más diferentes seamos, articulados juntos y juntas, mejor. Elementos clave para que esto suceda: preservar la autonomía. Y aquí agarramos la palabrita mágica de Gandhi, la Swadeshi gandhiana. Necesitamos apostar por la autoorganización comunitaria sustentable. Partir de lo propio, tener en cuenta lo propio, construir desde lo propio, con nuestros recursos, sin depender de las entidades financiadoras, de las instituciones, valga la redundancia, instituidas. Es necesario superar esa dependencia para lograr la mayor autonomía y libertad posible que nos permita continuar haciendo camino al andar. Y esto implica también deconstruir, ¿no?, descolonizarlos, nuestras cabezas y nuestros corazones, ¿no?, y recuperar estos pensamientos, ¿no?, tanto de nuestros pueblos originarios, por supuesto, como también desde la teología de la liberación, por ejemplo, pues hasta, por supuesto, toda la teoría, ¿no?, de la descolonización. Ahí he puesto algunos compañeros. La idea de fuerza es un elemento interesante para generar esta grupalidad, para propiciar ese pegamento entre los afines y los diferentes y los ajenos. La idea fuerza no solamente es un eslogan, la idea fuerza permite que se propicien, vamos a decirlo así, grupalidades que no desconozcan sus identidades propias, pero que se comprometan a trabajar también en las identidades grupales colectivas o en los procesos grupales colectivos, a partir de la lógica de que trabajando en lo colectivo, también trabajo en lo individual. A mí me gusta siempre poner el ejemplo del Fútbol Club Barcelona. Yo sé que en Brasil gusta bastante el fútbol, pero no sé a los que están acá ahora mismo si conocen el Barça, supongo que sí, ¿no? El Barça, el Fútbol Club Barcelona, tiene un eslogan que, a mi modo de ver, trasciende la lógica del eslogan y se convierte en una idea fuerza. El eslogan, la idea fuerza del Barça, dice que el club, dice que el Barça es más que un club, es más que un club, es más que fútbol. Decimos, quienes somos barcelonistas, decimos que nosotros hacemos arte sobre el terreno de juego, ¿no? Dibujamos arte en el campo, en el césped. Y esa lógica nos constituye como grupo, pero reconociéndonos a todos con nuestras propias identidades y nuestras lógicas y nuestros procederes. Pero todos somos más que un club.
Todos y todas actuamos y entendemos el fútbol desde una lógica artística y no desde una lógica de ganar un partido. Si no ganamos jugando bien, no nos sentimos, ¿no? Bueno, pues esta lógica, estas maneras de propiciar grupalidad son muy importantes para los procesos, porque todos estos procesos van a ser turbulentos. Y vamos a necesitar estos pegamentos entre los afines y los diferentes para seducir a los ajenos en la lógica de la sustentabilidad. Por último, un elemento clave que también lo hemos ido nombrando es hacernos partícipes de los principios, de los métodos de acción directa no violenta o de la lucha no violenta que nos plantea Gandhi y que ha sistematizado Sharp, que seguramente conocen, ¿no? Los 198 métodos de acción directa no violenta. Son muy importantes para poder conflictuar de esa manera lo más sinérgica posible. Dicho esto, termino aquí. Tengo un video. ¿Lo pongo o no lo pongo? Lo que Caco diga. ¿Sí lo pongo? Ok. Entonces vamos a, creo que tengo que dejar de compartir y volver a compartir porque me olvidé de ponerle escuchar el audio. Vamos a ver si es así. Déjenme un segundito, compartir sonido. Ahora sí. Es un vídeo muy corto este que da cuenta de las distintas lógicas que he planteado que se desarrolló en Colombia en el marco de este proceso de construcción de paz colombiano, ¿no? Y entonces es interesante para ver cómo esta lógica de la paz transformadora existe, es viva, es activa y se desarrolla desde las bases. Vamos a ver algunos elementos del vídeo. A ver. Con más de 60 años de antigüedad, el conflicto colombiano es el de mayor duración de toda América Latina. Es evidente que una Colombia sin guerra es mejor que una Colombia con guerra. Por eso, la decisión de abrir una mesa de diálogo es una gran oportunidad para poner fin a la expresión armada del conflicto. Pero, ¿qué paz queremos negociar? ¿Quiénes deberían participar en su construcción? ¿Qué estrategia debemos utilizar para construirla? Las preguntas son evidentes, pero las respuestas son diversas, porque hay diferentes tipos de paz. La paz que busca el gobierno. ¿Es una victoria militar y económica por las buenas o por las malas? ¿Qué paz es la que negocia? Una paz que supone el fin de la guerra armada, pero que no tiene en cuenta las cuestiones estructurales. La victoria militar impone un modelo neoliberal que no evalúa las cuestiones sociales, económicas ni políticas. Ya no hay guerra, pero los modelos actuales, que pueden generar también violencia de manera indirecta, permanecen sin cambios. ¿Quiénes negocian esta paz? El Estado y la insurgencia. El pueblo colombiano no debe participar. ¿Qué tipo de sistema se propone? El actual sistema neoliberal es legítimo, por eso no se discute en la mesa de negociación. Vivir en paz es vivir sin insurgencia, en un marco al servicio de los grandes capitales nacionales y transnacionales. Colombia queda abierta al comercio y a la inversión internacional. La paz negativa es la ausencia de confrontaciones armadas. ¿Qué paz es la que negocia? Una paz sin enfrentamientos bélicos, pero que tampoco aborda cuestiones estructurales. ¿Quiénes negocian esta paz? El Estado en representación de la sociedad civil y los actores armados, es decir, el ejército, los paramilitares y la insurgencia, responsables a partes iguales en la guerra como violadores de los derechos humanos. El pueblo colombiano no participa. ¿Qué tipo de sistema se propone? El sistema neoliberal capitalista es indiscutible. Es la victoria del gobierno sobre uno de los aspectos fundamentales del conflicto, el económico. Vivir en paz es vivir sin combates. La paz positiva es el mejoramiento de las condiciones de vida. La paz es un resultado. ¿Qué paz es la que negocia? Los diálogos deben abordar temas humanitarios básicos como el reclutamiento de niñas y niños, la vinculación de la sociedad civil como informante, las minas antipersona y la violencia sexual contra las mujeres.
Pero también hay que poner sobre la mesa cuestiones estructurales, como el modelo de desarrollo económico, la violación de los derechos humanos, la participación de los grupos paramilitares y el narcotráfico. ¿Quiénes negocian esta paz? El pueblo colombiano debería estar presente en las mesas de diálogo como actor diferenciado. Ni el Estado ni la insurgencia representan a la población civil. La negociación la completan los empresarios y la Iglesia, además de la población organizada. ¿Qué tipo de sistema se propone? El conflicto armado es fruto de la inequidad política, social y económica. Es posible intervenir dentro del sistema para alcanzar beneficios sociales, porque el modelo neoliberal que desea el gobierno, con recursos naturales para ser explotados y rentabilizados por unos pocos, implica profundizar en la desigualdad crónica. Vivir en paz es vivir sin confrontaciones armadas y atendiendo las necesidades básicas de la población. La paz transformadora. Es un proceso vivo y activo que busca transformar los modelos violadores de la atención de las necesidades y del disfrute de los derechos. La paz es un proceso. ¿Qué paz es la que negocia? Las cuestiones estructurales son la clave. La paz es el buen vivir para todas y todos. Por eso hay que debatir sobre el uso y el acceso a la tierra, la gestión de los recursos naturales, sociales y políticos de los territorios y la identidad colectiva. También hay que hablar sobre justicia, equidad y las formas de gobierno participativo. ¿Quiénes negocian esta paz? El pueblo es el protagonista de los procesos de construcción de paz. Es la principal víctima del conflicto integral y por ello el principal constructor de las convivencias. La paz transformadora propone un proceso donde las colombianas y los colombianos sean quienes configuren su propio modelo de convivencia pacífica. La negociación debe asumir lo que se construye en los territorios y no al revés. Tanto el Estado como la insurgencia son actores de guerra. Por eso, las negociaciones con el Estado y la insurgencia son solo un elemento más de un proceso mucho más amplio. ¿Qué tipo de sistema se propone? Es necesario construir nuevos modelos de convivencia de forma participativa. La estrategia de construcción de paz pasa por la investigación y formación con las comunidades, la visibilidad de las violaciones de los derechos humanos, el fomento de la economía propia y la soberanía alimentaria, así como nuevos modelos de autogestión política y la generación de estrategias jurídicas y de incidencia para la reparación integral de las víctimas. Vivir en paz es generar desde la diversidad modelos de convivencia del buen vivir. Por todo ello, la paz transformadora reclama la desmilitarización de los territorios, la construcción de planes de desarrollo alternativos, el fortalecimiento de planes de vida digna con estrategias no violentas, la acción participativa del pueblo colombiano en su conjunto, mingas de pensamiento, movilizaciones y acciones pacíficas, educación popular y participativa, la atención a las propuestas históricas del movimiento social, la escucha a la voz de las víctimas del conflicto social y armado, la transición a la verdad, la justicia y la reparación integral. Listo, ahí estamos pues. Un abrazo, obrigado. Gracias, Esteban. Pienso que nosotros necesitaríamos una semana para comprender todo lo que has dicho para nosotros. De hecho, que hay mucho contenido en todo lo que nos hablaste. No sé si Nádia, não sei se a Nádia sistematizou alguma coisa das perguntas do chat, Nádia. Esteban, eu vou falar em português para ver se as pessoas entendem, senão você me diz, né? Quando você estava falando sobre paz negativa, você colocou que a paz era como se fosse um ponto estático de chegada e a guerra o caminho para chegar na paz. E agora no finalzinho, no vídeo, e você também falou sobre isso na paz transformadora, que para paz transformadora, paz não é um lugar parado, paz não é um lugar estático, é um processo, paz é um processo. Né? Não sei se você podia falar um pouco mais sobre isso, né? Sobre a paz como um processo e como
e como a paz transformadora vê esse conceito. Você pegou alguma coisa, Nádia, do chat, mais de pergunta ou comentário? Temos algumas reflexões, mas temos uma pergunta específica da Cida, direcionada ao professor Esteban. También le voy a decir que Caco tiene una agenda, entonces que si necesita salir, Esteban te lo permitirá, no se quedará Gracias. contigo, pero si puedes continuar, te lo agradezco. Pero tenemos una pregunta específica de SIDA, profesor Esteban. A mis compañeros de Brasil, de Ceará, de todos los otros lugares, quiero decir que estoy afortunada porque hago un curso donde tengo escuchado, oído todo lo que el profesor Esteban nos trae y me encanta escucharle, me encanta reflexionar sobre mis acciones. Profesor Esteban, tenemos aquí hoy, por ejemplo, en foro, tenemos la justicia de Ceará, el Tribunal de Justicia, creo que Ministerio Público también está aquí, Educación del Estado de Ceará. Tenemos varios órganos que nosotros juntos intentamos hacer una red de justicia restaurativa en Brasil, en el Ceará. Entonces, que nos encanta pensar todo que nos trae. Nos encanta pensar que otras cosas podemos hacer por la paz en nuestro estado. Muchas gracias. Pero, Caco, vou falar em português também agora. Caco, nós temos uma pergunta específica da Cida, que a própria Cida acho que pode abrir o microfone, tá? Mas se o Esteban ainda tiver também um tempinho, acho que seria interessante, enquanto ação de paz, Esteban, quando você traz isso, uma ação, né? Uma ação concreta, o que os estados, o que os governos podem fazer, talvez esses organismos aqui que eu falei, esses órgãos representados, acho que o NUJU está aqui, a Isabela está aqui, o NUJU é o Núcleo de Justiça Restaurativa do Estado do Ceará, e a Isabela depois pode se apresentar e falar um pouquinho. Mas, Cida, o Caco começou com uma pergunta, né, Caco? Desculpa. Mas a Cida, inclusive, colocou isso no chat, Cida. Se você quiser perguntar, fica à vontade, viu? Bom, então, parabéns pela belíssima apresentação. Fiquei muito feliz com tudo que eu ouvi. E a minha pergunta não sei se o professor conhece o trabalho do professor Wolfgang Dietrich, lá da Universidade de Innsbruck. Então, a minha pergunta é como o professor vê essa noção de muitas fases que o professor Wolfgang traz, que é além da visão de harmonia, verdade, justiça e segurança, que vieram sendo construídas aí ao longo dos anos, ele traz a ideia da paz transracional. Eu não sei se o professor conhece. Desligou teu microfone, Cida, se você estava falando ainda. Sim, eu terminei. Esteban, ¿ha comprendido la pregunta de Cida? ¿Sí? Si quieres. Vale. Bueno, bueno, empiezo por el final tal vez. Hay un montón ahora mismo. Vivimos un momento muy rico en cuanto a propuestas epistemológicas en la disciplina de los estudios de la paz y el conflicto. Y es un proceso muy interesante el que vivimos. Miren, en el último congreso latinoamericano de investigación para la paz, nos dimos cuenta que dentro de las diversas ponencias que se presentaron, como que se bebía de distintas concepciones, ¿no?
y varias de esas concepciones de la paz están relacionadas con, emergen pues en América Latina, ¿no? Y o incluso en Iberoamérica, ¿no? Hay varios compañeros de España que también han hecho algunas propuestas muy interesantes, ¿no? en este sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que vivimos un momento rico del pensamiento en la disciplina, incluso sobre qué se entiende por paz y qué implicaciones tiene eso. Porque claro, si queremos construir, por ejemplo, políticas públicas, que era otra de las estímulos, ¿no? Inspiradas o para la paz, claro, necesitamos reflexionar sobre desde dónde estamos parados, ¿no? Desde qué es lo que estamos entendiendo por paz y qué supone, por tanto, esas políticas públicas o qué deberíamos integrar en esas políticas públicas. Ahora mismo, por ejemplo, hay diálogos interesantes también en el International Peace Research Association, que tiene congreso ahora después del CLAIP, en junio en Trinidad y Tobago, también pues invitados e invitadas. Y hay varios compañeros que trabajan un poco en esta línea, ¿no? que plantea el profesor Waldman. No es la línea en la que yo he estado más metido. Nosotros hemos venido trabajando con la lógica de la paz transformadora a partir también del planteamiento de la paz imperfecta que hace Francisco Muñoz, no sé si alguno de ustedes lo conocen. De hecho, bueno, tuve la fortuna de coincidir con él cuando estaba haciendo precisamente, ¿no? mis estudios doctorales. De hecho, él dirigió mi tesina, la inicial, antes de la tesis doctoral. La dirigió él y fue un espacio muy rico en Granada, el debate, ¿no? que emerge en Granada, y tuvo mucho que ver también precisamente con esta concepción que nosotros venimos planteando de la paz transformadora, que por supuesto está en diálogo y está en debate y está en proceso también de construcción y retroalimentación con otros planteamientos. Nosotros venimos también del campo de las metodologías participativas, ¿no? Del fundamento, digamos, epistemológico, bebe, por contestar también acá con un poco, ¿no? Bebe del constructivismo complejo. Nosotros entendemos que la realidad no está ahí para ser vista. Me voy a poner un poco epistemológico ahora, que no sé si es el escenario, pero bueno. Nosotros entendemos que la realidad no está ahí para ser vista, que esa realidad externa, pues existir existe, pero claro, existe a partir de la representación que nosotros hacemos de ella. Entonces, ese entender constructivista básico, ¿no? De que somos los seres humanos quienes construimos esa realidad externa al sujeto, ¿no? Y que compatibilizamos entre unos y otros, es el fundamento epistemológico de esta concepción de la paz, ¿no? De la paz transformadora. Y nos obliga necesariamente a actuar de manera participativa. Porque claro, si no hay una verdad objetiva y nadie puede tener acceso a la verdad objetiva porque construimos las realidades individualmente y las compatibilizamos juntos y juntas, pues lógicamente necesitamos participar, necesitamos vincularnos en el proceso, necesitamos debatir, construir, hablar, dialogar. Y ese es el aporte que desde la lógica epistemológica nosotros le hacemos a los estudios de la paz y el conflicto. Pero ese aporte epistemológico, claro, tiene consecuencias fuertes, ¿no? Metodológicas, de procedimiento y demás, cuando hablamos de procesos de construcción de paz. Claro, son procesos inacabados, son procesos imperfectos. No tienen una meta, sino la construcción permanente de la meta como meta. Y esto nos puede generar en ocasiones, pues no sé, cierta incertidumbre. Pero la certidumbre, dentro de la incertidumbre, es metodológica y es política. Es el hacer, es el caminar, es el construir con el otro permanentemente fórmulas de atención sinérgica de las necesidades que
tendrán sus contenidos específicos y concretos en el marco específico y concreto de la realidad específica y concreta en la que se desarrolle. Por eso es tan importante dotarnos de espacio y de tiempo suficiente para que el sentipensar de quienes forman parte de la construcción de paz se pueda expresar, se pueda debatir, se pueda construir, se pueda generar. Ese es el tema, digamos, central de esto, ¿no? Ustedes cuando hablan también de justicia restaurativa, hablan en algún punto de la importancia del tiempo, de la reflexión, de la escucha, del entendimiento. Pues todo ese proceso, si lo analizamos en una lógica de paz transformadora, es lo que propicia la emergencia de la paz. No tanto el resultado, ¿no? Sino el cómo hacemos el camino, cómo caminamos juntos y juntas, reflexionando y sintiéndonos, intercambiando. Y aquí, claro, hay que poner en juego un montón de técnicas, de dinámicas y de conocimientos al servicio de esos procesos. Por integrar otra de las cuestiones, ¿cómo hacemos políticas públicas desde la institucionalidad que tengan en cuenta este proceso? Pues entendiendo que necesitaremos hablar con otros y con otras, entendiendo que no podremos estar solos y solas definiendo lo que hay que hacer, entendiendo que interinstitucionalmente es necesario hacer algo, entendiendo que no solamente deberíamos estar convocando a lo que normalmente se llaman stakeholders, sino también a la población, porque la mayor parte de la gente no está estructurada ni siquiera en organizaciones formales. Por tanto, es necesario ir a donde está la gente y trabajar dándoles la apertura necesaria para que puedan expresar su sentipensar. Pues es la frase mítica, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Bueno, es fácil decirlo, pero no es sencillo cuando desde las estructuras institucionales tenemos unos plazos de ejecución, unos presupuestos limitados, unos resultados que atender, etc. Lo mismo nos sucede en la academia. ¿Cómo generamos procesos formativos que tengan en cuenta al estudiante como sujeto de la construcción y definición de su propio proceso formativo? Si yo tengo un pensum que está siendo impuesto desde el departamento de lo que sea, ¿cómo lo hago? Fíjense que nos chocamos con dificultades estructurales muy fuertes cuando empezamos a desarrollar estos procesos. Pero son las mismas que ustedes se chocan diariamente cuando abogan por la justicia restaurativa en un sistema dominado por otras lógicas, punitivas, etc. Y nos tenemos que dotar de fórmulas que nos permitan hacer el regate o que nos permitan hacer, ¿no?, darle la vuelta a la tortilla, que decimos acá en Centroamérica, ¿no? Es importantísimo eso. Partiendo del espacio y de la realidad concreta en la que estamos, ¿cómo integramos estas otras lógicas? Y poco a poco generamos procesos instituyentes de otra manera de hacer. Ahí es donde está el gran reto, ahí es donde está el gran desafío. Y esto lo podemos hacer, si ustedes se fijan, al hacer una concepción integral, lo podemos hacer desde el metro cuadrado que nos toca, pero siempre pensándolo integralmente, en relación con otros y con otras, en relación con otros procesos, porque hay que construir un conjunto de acción lo más denso, amplio y diverso posible. No sé qué me dicen sus rostros. Estoy confundido. Pero sí creo que la propuesta o el enfoque bebe mucho más del optimismo que del pesimismo, ¿eh? Porque miren, es cierto que estamos jodidos, es cierto que la situación es tremenda,
pero no es menos cierto que estos procesos los hacemos con uñas y dientes cada día desde nuestro propio metro cuadrado. Y eso tiene valor. Y eso existe. Y perseverando en esos procesos y conectándonos en esos procesos los unos con los otros, es que esos procesos también crecen. Yo el otro día me sorprendía con nuestro propio programa. Hacíamos un análisis de lo que llevamos. Llevamos 8 años ya. El año que ya estamos planificando la corte nueva, ¿no? de formación. Y uno empieza a darse cuenta que ya este proceso de 8 años ininterrumpidos de educación para la paz transformadora está generando hitos históricos, está generando cambios actitudinales y de comportamientos que no nos imaginábamos, que pretendíamos el día 1, pero que tampoco teníamos claro que fueran a pasar, ¿no? Y que están empezando a pasar al año 8. Estos procesos son generacionales, estos procesos se tardan. Y también lo podemos observar en nosotros y nosotras, ¿no? Yo mismo, si hago un análisis de cómo era yo hace, no sé, 15 años, 20 años, que ya uno va creciendo, no sé, digamos desde los 15, que arranco con estos procesos de cambio social y demás, ¿no? Como líder estudiantil. Si yo pienso cómo actuaba yo, cómo entendía yo, cómo me paraba yo en estos procesos organizativos para la transformación social y cómo lo hago ahora, puta, perdón, ¿no? Pero me doy cuenta de que hay una serie de transformaciones muy grandes de mi hacer, actitudinales y de comportamiento, que tienen valor y que configuran mi mundo y la relación que yo tengo con los otros y con las otras. Entonces, sí, es cierto que tenemos que el pesimista es un optimista bien informado, es cierto, pero no es menos cierto que esos optimistas bien informados, cuando se transforman, también transforman la realidad de los otros y de las otras. Y en ese tejer de transformaciones de realidades es que somos capaces de construir un mundo diferente, probablemente más pequeño al principio, pero definitivamente la diferencia sustancial entre que ese mundo diferente exista y no exista es la misma diferencia que existe entre la muerte y la vida. Entonces, ahí es donde jugamos, ¿no? El papel protagónico cuando hablamos de procesos de paz transformadora. Hacemos la diferencia entre la vida y la muerte, entre la existencia y la no existencia de la alternativa. Entonces, es para estar suficientemente contento, ¿verdad?, con el proceder de uno, ¿no? Pero también ser consciente de la responsabilidad que esto nos implica como sujetos de transformadores, ¿no? Esa responsabilidad de cambiar uno y de construir con otros y con otras es clave, ¿no? Y en ese sentido, ya para cerrar un poco algunos de los elementos que hablamos, ¿no? Apostarle al proceso y no tanto a la meta es clave para continuar caminando. Es clave para dar otro paso. Y ese es el fundamento de esta historia. Dar pasos juntos y juntas, con toda la dificultad que eso tiene. Pero es posible. Así que nada, ánimo. Continuemos caminando juntos y juntas. Esteban, pienso que hay algo de muy dicho ahora, eso que el mundo está cambiando, está siempre cambiando y la opción que tenemos es hacer parte del cambio del mundo o que el mundo nos cambie. Entonces, cuando ustedes nos ha dicho que paz es un proceso y no un punto de llegada, pienso que eso es muy fundamental para todo que nosotros estamos acá en Ceará y en Brasil construyendo ahora, porque es eso, Nadia y yo empezamos a trabajar juntos en 2012 y no había nada, y Isabela también estaba allá y tantos otros que están aquí con nosotros. Y es eso, tenemos que caminar y continuar el camino porque
sino la alternativa, lo que hay como alternativa, ¿no? Entonces, muchas gracias por todo lo que nos ha dicho hoy. Infelizmente tengo que marcharme porque tengo otra agenda ahora, como Nadia ha dicho. Yo también. Temprano. Pero muchas gracias, estoy muy encantado. Nadia estaba correcta cuando había dicho que todo acerca de la paz transformadora es muy encantadora y estoy encantado, de hecho. Muchas gracias por tu tempo com nós acá. Pessoal, para todos vocês que estão aqui conosco, muito grato por me acolherem mais uma vez, muito grato por me receberem. Infelizmente, eu tenho que partir agora porque eu tinha outro compromisso agendado, mas a Nádia tinha feito esse convite, eu não posso dizer não para a Nádia, né? Nunca consigo dizer não para a Nádia, na verdade. Então, muito grato por estarem aqui, espero que o debate siga aí o resto da tarde. Tchau, pessoal, boas tardes, boas-vindas. Até logo. Gratidão, Caco, muito grata. Meu coração enche de alegria por sua disponibilidade. Grato, Nádia. Um beijo grande. Professor Esteban e companheiros, eu tenho uma sugestão rápida, assim. A educação do Estado do Ceará está aqui e acho que o discurso, né, tudo que o professor Esteban traz nos significa muito e é muito caro para nós no sentido de valoroso. É muito importante pensar tudo que fazemos em busca da paz, ou no caminho da paz, ou na paz como caminho, mas pensar também de outras perspectivas que não só a que a gente já vem fazendo, que está bom, mas que sempre pode melhorar. Nós temos aqui o Tribunal de Justiça, como eu já disse, nós temos outros municípios. Espero que você esteja me entendendo, Esteban, sabe o que é município. E quero dizer que se alguém quer aprofundar o discurso, a temática com o professor Esteban, por favor, só mandar as passagens, trazer ele aqui para o Ceará, para o Brasil, e me convidar para ir. Se for para Sobral, viu, Emanuela? Por favor, me convide. Esteban, nós ontem estivemos em um município aqui do Ceará, realizando uma formação para a Guarda Municipal, por exemplo, e eu já utilizei algumas perspectivas do material que tenho conhecido de você, algumas reflexões, e foi um momento muito rico discutir com os militares essa perspectiva de paz e esse jeito de entender a paz como uma possibilidade, inclusive, para uma instituição como é a Polícia Militar. E foi muito enriquecedor, foi muito rico, muito lindo o discurso, o debate e a apropriação dessas pessoas que, para além de uma farda de uma instituição, têm as suas humanidades, são moradores, são cidadãos e cidadãs dos lugares onde eles intervêm enquanto braço, longa mano do Estado. Então, foi muito lindo. Então, acredito que se alguém quiser trazer o Esteban para o Ceará, por favor, me diga também que eu quero estar junto. Eu entro em contato com ele, mande as passagens, a hospedagem. A gente já tem a Casa do Caco como opção, mas tem várias outras casas aqui. Mas muito grata. Rapidamente, assim, o professor Esteban também já tinha sinalizado, inclusive, que só podia ficar 1 hora e nós já estamos com meia hora depois, mais de meia hora. Mas, Isabela, acho importante essa interação e esse diálogo, depois, se vocês quiserem, enquanto Tribunal de Justiça. Mas, Esteban, estou fazendo aqui uma coisa que não lhe pedi permissão, mas acho tão rico, me apaixonei tanto pela temática e pela perspectiva do diálogo, naquele grupo todo, daquela formação, que acho que a contribuição é tremenda. Está hoje, né, no lugar onde eu estou, na vice-governadoria do Estado do Ceará, no executivo também, né, no poder executivo como articulador dessas políticas, me chama um compromisso muito forte para melhorar cada vez mais as nossas ações. Por isso que estou fazendo isso e dizendo para o povo lhe trazer para cá, tá certo? Mas, Isabela, se você quiser também se apresentar, eu convidei também para
rapidamente fazer essa apresentação, porque nesse núcleo do Tribunal de Justiça nós estamos fazendo algumas ações nesse sentido, com a justiça restaurativa, claro, mas com adolescentes em conflito com a lei, com adolescentes que cometeram atos infracionais. Boa tarde a todos. É um prazer, sempre um prazer estar aqui neste coletivo, né, de pais. O Nuju está aqui representado não só por mim, mas vejo aqui a Shirley, a própria Nádia, o Caco, todas essas pessoas que juntos construíram e constroem ainda o Núcleo de Justiça Restaurativa do Poder Judiciário aqui do Estado do Ceará. Queria primeiro agradecer a oportunidade riquíssima de partilhar esses conhecimentos aí com o professor Esteban, né? Foi realmente muito bacana. Dizer que o Ceará tem se esforçado para implementar essa paz social em diversas frentes, né? Uma delas é a educação, outra delas é o próprio Poder Judiciário. Dizer que o Poder Judiciário do Brasil, né, tem uma política pública nacional de justiça restaurativa e cada tribunal vem executando o seu projeto. No Ceará, presente desde 2017, onde Caco, Nádia, Shirley, todas essas pessoas aqui presentes são partes da criação e manutenção deste núcleo. Trabalhar com justiça restaurativa aqui no estado do Ceará é bastante gratificante, porque nós temos uma vantagem sobre os demais estados, eu penso, né? Porque aqui existe uma coligação, assim, existe uma estreita relação positiva entre o poder executivo, o poder judiciário e também o poder legislativo. E isso facilita, né, a implementação da justiça restaurativa, da paz social. O NUJU, que é o Núcleo de Justiça Restaurativa hoje, desde 2017, vem trabalhando com adolescentes em conflitos com a lei, na tentativa de não somente trabalhar os conflitos, né, mas trabalhar as relações que advêm desses conflitos. Temos a possibilidade de ampliação dessas ambiências aqui no estado do Ceará para não só contemplar esses adolescentes, mas também outros vulneráveis, né? Como a violência doméstica e propriamente os crimes, né? Então, estamos num estudo, no aprofundamento desses estudos para ampliação dessa justiça restaurativa de uma forma bastante responsável. Enfim, eu acho que o nosso maior desafio é integrar essa justiça restaurativa, que nasceu no Brasil como uma política judiciária, né, e levá-las à comunidade cada vez mais. Então, imbricar a comunidade, Poder Judiciário, o Estado, né? Então, nessa tentativa. Esse é o nosso maior desafio, junto também com a falta de recursos humanos que o Poder Judiciário enfrenta, né? Então, precisamos de pessoas. Então, é muito importante uma iniciativa como essa em que estamos, deste fórum, porque eles nos fortalecem. Como disse na sua fala, precisamos desse otimismo, né? Que muitas vezes a gente se defronta com a vontade de desistir, mas a gente vê que não está sozinho e toca adiante, e vê que os resultados são bastante positivos. Eu quero, de antemão, agradecer a todos que estão aqui, porque sem cada um de nós, a gente não estaria hoje vendo os resultados positivos e a grandeza que a Justiça Restaurativa vem fazendo sobre a população cearense. Muito grata, muito prazer em conhecê-lo. Gratidão, acho que estou preocupada com o tempo do professor, mas se todos nos sentimos representados, não sei se mais alguém gostaria de... Eu já vi aqui no chat, professor Esteban, várias manifestações de agradecimento, mas Manu, alguém da educação, fiquem também à vontade para usar 5 segundos do nosso tempo e dizer oi ao professor antes dele ir embora. Mas quero reforçar isso, professor Esteban, muito grata pela sua disponibilidade, generosidade em compartilhar todo o seu saber, toda a sua pesquisa, todo o seu trabalho com o Estado do Ceará. Muito grata.
No sé si Emanuela abrió el micrófono. Yo solo quería decir gracias, pero... Para dizer oi, né? E para dizer que eu fiquei muito instigada em, de fato, fazermos um movimento para trazê-lo. Então, quem sabe, né, isso não acontece. Então, assim, vamos fazer aí um movimento, né, porque, de fato, uma fala muito que nos agracia muito, né, e muito próximo do que a gente tem trabalhado e que traz aí, de fato, mais reflexões, né? E aí essa proximidade é muito importante para a gente, a proximidade das reflexões que você traz para a gente hoje à tarde. Gracias. Nada, muchísimas gracias a todos y a todas. Para mí siempre es un gusto, ¿no? Asumir o estas invitaciones, porque creo que necesitamos vertebrarnos más, ¿no? Muchas veces terminamos trabajando con buen ánimo y buenas ganas, ¿no? En nuestro metro cuadrado, y eso es muy importante, pero también a veces quedamos como islas aisladas, ¿no? Y es fundamental tejer lazos, aprender qué se ha hecho en el otro lado, cómo se piensa del otro lugar, porque esto, ¿no?, pone en juego a la diversidad como un factor positivo, ¿no? Que permite, bueno, pues crecer, y creo que eso... Creo que es genial, así que me alegro también mucho de haber escuchado a Isabela. No es frecuente lo que plantea. Aquí, por ejemplo, lo de la justicia restaurativa es una utopía, una quimera, no existe. Y es muy interesante entonces ver cómo en otros lugares de América Latina pues están construyendo y tejiendo fórmulas que realmente además son efectivas y funcionan bien, con lo que también sería interesante hacer algún tipo de intercambio en ese sentido. Nosotros en el instituto hemos tocado el tema de la justicia. De hecho, hay un proyecto que está todavía en proceso, que es el Observatorio de la Justicia de Honduras. Aquí funciona el Observatorio Nacional de la Violencia en este instituto, y estamos trabajando para el desarrollo de ese otro observatorio. Y creo que en el momento en que cristalice ese proyecto, porque nuestra universidad es burocrática, no burocrática, burocrática. Entonces, en el momento que cristalice ese proceso, sería muy interesante abrir algunos espacios para conocer la experiencia y sobre todo las lecciones aprendidas que ustedes tienen en ese sentido, porque hay que trabajar este tema en Honduras sin duda alguna. Así que bueno, puedo ir averiguando a ver algunos enlaces y demás, pensando en ese sentido también, para ver cómo podemos enriquecer el diálogo por ese otro lado. Y nada más, decirles a todos y a todas que ha sido un placer y que seguimos haciendo camino juntos. Así que nada, un abrazo desde el corazón de Centroamérica a todos y a todas ustedes. Les invito a ver un video do que nosotros en esta red estamos construyendo en la educación, en lo socioeducativo, donde los jóvenes están que cometen actos infraccionales. Es un video corto, pero nosotros utilizamos los círculos de construcción de la paz. Entonces, que Sida, puedes compartir un video para que nuestros amigos, compañeros de otros estados, de otros países también puedan conocer. Gracias a todos.
compaixão a gente sempre entende. Máximo respeito a você que faz laços de ternura e aliança, hão de ser a diferença. O impossível pode acontecer. Só o amor é capaz de dar a vida e encontrar uma saída pra esperança vir de novo a cada novo amanhecer. Sei que vai à luta e segue sempre em frente. Enfrenta os desafios que o destino traz. A vida é preciosa, todo mundo sente. Afeto e compaixão a gente sempre entende. Máximo respeito a você que faz. Laços de ternura e aliança. Gracias a todos. Si necesitan una certificación, declaración de participación aquí, dejé mi contacto de WhatsApp en el chat. Por favor, búsquenme que les envío. Abrazo. Esteban, otra vez, muchas gracias.